compartiendo. También, bueno, aquí está mi dirección de Twitter y en la información que subieron los compañeros de QGIS está también mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar, yo encantado. Bueno, entonces, como ya dijo Verónica, vamos a enfocarnos en estos 3 temas. En esto se va a dividir la sesión. Antes de empezar a mapear o de empezar a hacer una gráfica, cualquier forma o elemento que usemos para hacer una visualización de datos, yo creo que siempre es bueno plantearnos estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué me quiere decir el dato? Porque hay que tener en cuenta que muchos datos no alcanzan a captar toda la parte de la realidad que están estudiando. ¿Y cómo se construye el dato? O sea, la persona o la institución que generó estos datos tuvo que haberlos construido de alguna manera y me tuvo que decir a mí cómo los construyó para que entonces yo cuando los analice sepa qué decisiones puedo tomar. Y la otra, ¿para quién y cuál es mi mensaje? Creo que en este caso, en un tema tan importante en el que están en juego las vidas de las personas, pues esta tercera pregunta cobra todavía más relevancia. Vamos a revisar primero cómo fueron presentando la parte de mapas la Secretaría de Salud. Es muy importante decir que han hecho un esfuerzo de comunicación muy grande y hay que tener también en cuenta que nuestro sistema de salud público en México es bastante débil, sobre todo si lo comparamos con otros países, incluso de la región. Entonces, con pocos elementos, tienen que hacer un gran esfuerzo para comunicarse con un público que es muy, muy, muy diverso y que no todos tienen la misma capacidad de comunicación o no tienen todos acceso a las mismas vías de comunicación. Por eso es que es tan importante cómo se presenta la información gráfica, porque la información gráfica tiene la ventaja de que con solo una mirada nos puede dar muchísima información. Y no necesitamos necesariamente ser un público especialista para poder captar la información que nos está dando. Entonces, aquí del lado izquierdo de la pantalla tenemos los mapas que empezaron a presentar el 25 de enero. Aquí todavía no había casos, solamente eran pruebas. Del lado derecho, el del 25 de marzo, ya hay algunos casos y ya no están dando datos de funciones. Estos mapas tienen un problema, que estas categorías que tienen aquí donde estoy pasando el mouse, son muchas categorías y la selección de colores tal vez no es la mejor. La diferencia entre estos dos es muy difícil y tal vez puede estar costando algo de trabajo a una persona que no es experta ver esto o que no está familiarizada con los mapas, ver esto y entenderlo, ¿no? En cuanto a su estado ahí, puede que lo haga, pero tal vez no va a poder pasarlo a esa simbología. Después los mapas sí fueron mejorando un poco. Aquí ya tenían menos categorías, lo cual es recomendable. Se supone que lo ideal es casi siempre tener no más de 5 categorías. Después, hasta el 25 de abril, fue que empezaron a presentar tasas. Esto es muy importante, el tema de las tasas, porque no todos los estados tienen las mismas poblaciones. Entonces, al convertirlo en tasa, al normalizar nuestros datos por población, así podemos hacer que nuestra comparación sea más real. Entonces, bueno, seguimos. Estos son los mapas que comentaba Verónica, que son los que he ido subiendo a mi Twitter. Procuro hacerlo cada tercer día, aunque a veces por alguna cosa u otra no me da tiempo, pero bueno, este es el del último que hice, el del 12 de mayo. Si han estado al pendiente de las noticias, muchos analistas o medios dicen que Brasil es el centro del problema, ¿no? De donde hay mayor caso de contagio y de funciones. Esto en realidad es un problema del análisis de los datos, ¿no? Brasil es el país con más población de Latinoamérica. Por eso podemos esperar que sea el país con más casos de COVID. Brasil tiene 2.6 veces más de población que México y casi 3,000 veces más de población que Antigua y Barbuda. Entonces, hacer una comparación solamente entre los casos, pues no es algo válido. Por eso lo mejor es poner tasas para poder hacer una comparación válida. En este caso, haciendo esta comparación válida, vemos que sobre todo la mortalidad se centra en esta parte, ¿no? Donde desgraciadamente también es donde están los mayores niveles de pobreza en la región latinoamericana. Acá vemos por tasas que en realidad Brasil pues tampoco figura como uno de los 5 más grandes, ¿no? En todo caso es Perú y Panamá los que tienen un problema más grande, y este crecimiento de aquí, de Perú, es bastante importante porque no se parece a cómo se vienen comportando las otras líneas. Lo mismo pasa para el caso mexicano. Aquí vamos a hacer el ejercicio para llegar a presentar este mapa, donde presentamos la tasa de contagio, que sí es comparable un estado con otro, y la tasa de mortalidad.
lo que presentaba, las imágenes que subo al Twitter cada ciertos días también incluyen este tema, que son los nuevos caos al día, a la semana en promedio, que esperaríamos que fueran bajando, y la curva, ¿no? Que dicen la curva no se aplana, pues depende de cómo vemos la curva. Aquí hay evidencia, si lo revisamos por logaritmos, para pensar que sí si hay un aplanamiento de la curva. Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda y tercera parte. Si revisamos el blog de links que estaba en los archivos, en los archivos que bajaron, si no lo han bajado, no se preocupen, les repito, esta sesión se graba y después se sube a la página del canal de YouTube de QGIS. Aquí tenemos las fuentes de información y de paso, si tienen tiempo, vayan bajando esto de una vez, que es para el análisis municipal, ¿no? No lo vamos a necesitar para hacer esta parte, pero sí para el análisis espacial, porque es más interesante revisarlos a nivel municipal. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras ligas. Aquí son donde bajamos nuestros programas. Y esta página es el marco geoestadístico. El marco geoestadístico es de dónde vamos a sacar este archivo, porque yo abro mi QGIS y solamente veo esto. Probablemente la mayoría de ustedes estos paneles los ven blancos, pero bueno, eso yo se lo puse así oscuro, es el modo noche, que me parece que se llama, porque pues estoy ciego y es un poquito cansado de estar viendo tantos colores claros. Bueno, vamos a revisar lo del marco geoestadístico, que es tal vez la parte más complicada para las personas que no están muy familiarizadas con estos datos o con los datos de México. El marco geoestadístico está en esta liga de la parte de INEGI. El INEGI aquí en México es nuestra Oficina Nacional de Estadísticas. Y aquí están todas las versiones del marco geoestadístico. Hay que tener en cuenta que si vamos a trabajar poblaciones, como en este caso nosotros, necesitamos que todos nuestros municipios tengan población. Aquí en México, relativamente seguido se crean nuevos municipios, por lo que no necesariamente tenemos datos de población para todos. El censo se realiza cada 10 años, la intercensal cada 5 en medio de esos 10 años y CONAPO realiza estimaciones, lo que nos permite tener aproximaciones muy cercanas a la población año con año. Por eso es que nosotros aquí podemos decir que son los datos, las tasas a 2020, porque tenemos los datos de COVID a 2020, pero también tenemos la estimación de la población a nivel estatal y a nivel municipal para 2020. Entonces, bajamos, descargamos el marco geoestadístico que necesitemos, que es alguno de estos. Nosotros ya lo tenemos acá. Esto es en la parte de descargas, que también ustedes bajaron, pero esto es como lo verían ustedes. Esto es el marco geoestadístico. Todo viene empacado, solamente desempaqué esto para que lo veamos. Esto es un ejemplo, no lo tienen que hacer ustedes. Ahorita les voy a explicar por qué. Muchas oficinas de datos y muchas organizaciones sacan sus archivos geográficos en Shapefile. Esto es un problema porque tenemos esta cantidad inmensa de archivos. Y es muy incómodo. Por ejemplo, todos estos archivos que voy a seleccionar, todos estos son para este mapa nada más, para el de entidades. Y es bastante incómodo estar haciendo esta parte, ¿no? Estarlos manejando uno por uno, porque los Shapefile tienen la característica que si movemos un archivo de lugar o le cambiamos el nombre a un archivo, ya no funciona, ya no lo vamos a poder abrir y los datos que teníamos no los vamos a poder ver. Entonces, para que sea mucho más fácil para nosotros manejarlo, los vamos a hacer geopackage. Entonces, tomamos el archivo Shapefile, de INEGI, que descargamos, que en este caso para entidades es este, lo cargamos, y vamos acá lo tenemos, esto probablemente a ustedes les aparezca de color diferente, no importa, es aleatorio, y vamos a exportarlo. Nos vamos aquí a la capa, damos clic derecho, exportar, guardar objetos como, y aquí es la primera opción, como geopackage. Le doy clic en los 3 puntos, y ahí ya le digo dónde lo quiero guardar y qué nombre le quiero poner. Bueno, para adelantar cosas, esto ya lo hice.
Eso está en su carpeta que descargaron. Está en la parte que dice capas. Ajá. Ahí están las capas. Ustedes tienen menos capas. Yo tengo estas 3 extras solamente porque las hice para que sea más fácil para ustedes visualizar un ejemplo durante el ejercicio que vamos a estar haciendo, pero en realidad no lo necesitan para llegar a los mapas de resultados que queremos hacer. Entonces, podemos eliminar esta capa que no nos funciona. Bueno, ya que tendríamos nuestras capas como nos interesa, lo que seguiría sería sacar de la página de salud pública los datos de COVID. Y estos los encontramos en esta liga. Ahora, estos datos tienen, si los bajáramos, los veríamos así. Sería nuestra carpeta de descargas. Están acá en la parte de base de datos, Secretaría de Salud. Es un archivo comprimido porque es muy grande. Y aquí hay que tener cuidado porque hay que entender que estos son datos vivos, por así decirlo. Constantemente están cambiando lo que nos presentan. Y no siempre están en el mismo orden. No es lo mismo, por ejemplo, un censo o una estadística que ya terminó de publicarse, en la que ya no van a moverle datos, no le van a agregar nada más, la estructura es la misma. Acá, para darnos cuenta de cómo iba avanzando, al principio subían los datos en PDF. Entonces, al menos a mí, cuando estaba empezando a procesar los mapas, sí era un poco difícil o más tardado, ¿no? Más pasos, no podía ser que corriera mi código luego, porque había que procesar esto. Incluso hubo errores como este de aquí, que en lugar de que fuera Ciudad de México era Distrito Federal, y hasta hace también otro tiempo las defunciones las ponían así, era también otro PDF. Era un problema porque cambiaban los nombres y podía cambiar el código. Aquí les puse un ejemplo de un código que ustedes pueden modificar para otro tipo de base de datos y que va a servir para esto. Entonces no es en realidad tan necesario que sepan programar. Ahora vamos a la parte de cómo vamos a calcular estos datos que ya bajamos y que ya están ahí en los datos que también bajaron del archivo de Gitco. Aquí es más importante esas preguntas. ¿Qué me quiere decir el dato? Y sobre todo, ¿qué me puede decir? Se supone que lo que me quiere decir es la cantidad de personas contagiadas que tenemos en México. Pero tal vez no me puede decir eso. ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos que en epidemiología dicen que es un fenómeno inconmensurable, no se puede medir. Probablemente todos nos enfermemos, pero no todas las personas van a llegar a un hospital. Entonces, el dato me quiere decir que son los contagiados, pero yo como lo voy a presentar al público, se lo voy a presentar como casos confirmados, ¿sí? Esto es muy importante. No voy a decir que son tal cual todos, sino aquí voy a decir casos confirmados y los casos confirmados, siempre. Y entonces, lo que tengo que tener en cuenta con esto es que el dato no me dice tal cual todo. Pero también me tengo que preguntar, ¿es posible que me diga todo? Pues si es un fenómeno inconmensurable, no. ¿Es deseable que me diga todo? Tampoco, porque es una emergencia. Entonces, lo que yo espero es que la autoridad esté más encaminada a atender a las personas graves que a estar entregando datos. Pero yo sé que puedo usar estos datos porque estos datos tienen la característica que después los voy a poder ver reflejados en otra estadística que saca INEGI, que es las estadísticas de mortalidad. Las estadísticas de mortalidad se construyen a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es un estándar internacional que hacen médicos, y INEGI recopila esta información a partir de las actas de defunción que llenan y verifican médicos. El INEGI es autónomo de gobierno, entonces son datos confiables. Aquí en México, este es un ejemplo de datos en los que yo digo que sí puedo confiar, porque después los voy a poder corroborar. Y por eso los puedo usar y me puedo sentir en la libertad de hacer mapas y presentarlos. En México probablemente vamos a tener una discusión sobre la veracidad de datos del llamado Censo de Bienestar, que no han publicado metodologías y entonces es más difícil que yo esté seguro que esos datos son buenos. Por ejemplo, INEGI sube toda la descripción de los datos que saca, igual con APO, igual con EVAL, y bueno, entonces sabemos que son datos confiables. Vamos a ver cómo calcular solamente como ejemplo las poblaciones. Todos los demás contagios y defunciones ya están cargados en nuestra base. Nosotros solamente vamos a hacer el cálculo de las tasas, pero si entendemos este ejemplo, podemos aplicarlo a esto. Igual, si con el código que está en los archivos, si entendemos estos, puedo calcular esta otra parte.
Bueno, vamos a revisar nuestros datos. Tenemos los datos de Secretaría de Salud y tenemos este código que ustedes lo van a encontrar en la carpeta de descargas, me parece que es, no, ahorita lo subo. No es cierto, es este, para calcular población estatal. Aquí lo podemos ver, lo único que hacemos es cargamos las dos bases, porque está por municipio y es muy grande, y con Apple lo tiene que dividir, seleccionamos el año 2020, y luego hacemos aggregates, o sea, sumas por nuestro municipio, que es lo que nuestra entidad, que aquí es lo que nos interesa. Este código, ustedes lo tienen aquí. Si lo quieren correr para obtener esos resultados, aquí y aquí, solamente ponen la dirección del archivo, con el nombre del archivo y la extensión en que termina, que en este caso son estas. Y igualmente aquí ponen la dirección donde quieren que les aviente el Excel. Solamente le da, lo corren todo y lo vamos a encontrar en nuestro archivo. El resultado que nosotros encontraríamos sería este. Nuestro archivo de Excel, en donde ya sumamos por entidad la población de todos los estados. Entonces, yo al principio no tenía nada, no tenía ningún dato, tenía mi ventana de cookies vacía, pero ahora ya tengo los datos de población y tengo el dibujo, por así decirlo, mi geopackage, en donde voy a meter toda esta información, ¿sí? Donde voy a hacer que cada dato entre a cada polígono que representa cada entidad. Entonces, cierro mi archivo y lo cargo mi Excel, donde únicamente tengo datos, a mi QGIS, entro a la parte de capas, y de ahí entro a la que dice contagio COVID México el 12 del 5 del 2020. Entonces, lo pongo aquí, ya cargaron mis datos, en este caso ya había también cargado otros datos, pero ahorita vamos a ver cómo se hace. Me voy a la parte de aquí arriba, a mi menú, y aquí entro a la tabla de atributos del archivo que tengo seleccionado. O bien, puedo seleccionar la capa, dar clic derecho y tabla de atributos. Esto es la información que hay en cada polígono, ¿no? En este caso, Aguascalientes. Esta parte de este polígono tiene esta información. Me da su clave y me dice que es Aguascalientes. Aquí ya cargué los contagios, pero me falta la población. ¿Cómo la vamos a cargar? Pues aventamos primero nuestra tabla de Excel, ya la tenemos aquí, y entonces le doy clic derecho a la capa donde quiero pegar los datos, en este caso la capa de las entidades de México, propiedades, y en la ventana que va a aparecer del lado izquierdo, voy a buscar el campo que dice uniones, que es como un join o un merge, para quien no estoy acostumbrado a usar Stata o R o algo así. Entonces voy a añadir una nueva capa, ya sea una nueva capa o un archivo de Excel. Si tuviera más datos aquí me aparecerían más. En este caso solamente tengo mi hoja de Excel. Voy a unir campos, esto quiere decir qué renglón va a coincidir con qué renglón. O sea, con esto me voy a asegurar que la información de Aguascalientes me la pegue únicamente en Aguascalientes y no me la pegue en Baja California o algo. Ahorita vamos a ver cómo queda. Entonces le doy clave de entidad, su identificador, y la otra, en este caso, clave geográfica, porque ahí se llamaba. Lo recomendable es que tengan el mismo nombre. Entonces le digo, le doy a aceptar, aplicar, hace el join, y entonces ya cuando habla mi tabla de atributos de las entidades, ya tengo la información de mi población. Ajá, es esta. Entonces, ya voy a poder calcular mi tasa y ya voy a poder hacer que quien vea el mapa pueda comparar Chihuahua contra Tamaulipas o contra Sinaloa, Sonora o quien se la antoje, ¿no? Porque ya los normalicé por la población. Entonces, abro mi tabla de atributos y le doy aquí a este que es como un abaco o control M y voy a calcular mi tasa. Voy a hacer un nuevo campo que se llame tasa de contagio.
Aquí le digo el tipo de número que quiero que sea. Quiero que sea un número real, pero me importan los decimales. Y entonces aquí en Python le voy a decir que calcule la tasa. Entonces, abrimos un paréntesis, comillas, porque es el nombre de un campo que yo tengo acá definido, y van a ser los contagios, cierro las comillas, sobre mi población. En este caso se llama así, ¿no? Por cómo lo pego. Y esto está construido, la base de QGIS está construido sobre Python. Python no es sensible a las mayúsculas o minúsculas. En este caso yo podría escribir todo en mayúsculas, todo en minúsculas, y Python va a saber a quién me refiero, a diferencia de R, que R es súper sensible. Entonces, si yo cambio una minúscula por una mayúscula, ya, cambié todo. En este caso, no. Aquí ya tengo mi tasa y solamente la voy a multiplicar por 100,000 habitantes. Y aquí me da una previsualización de mis datos. ¿Sí? Es un dato más o menos como el que estoy buscando. Le digo aceptar. Y me lo va a calcular. Aquí está mi tasa ya. Ya es todo comparable. Ahora, sobre los datos de la Secretaría de Seguridad de Salud. Son unos datos, como les dije, que se están moviendo seguido. Entonces, hay que estar cuidando el archivo, el diccionario de datos que ellos también suben a su página. ¿Por qué? Porque en la misma tabla ponen datos sospechosos, datos confirmados y las fechas en las que entraron, dónde se encontró esa persona, dónde reside la persona y dónde la están atendiendo. Aquí lo que nos interesa saber es dónde se contagió la persona. Entonces, cuando revisemos la base de datos, hay que tener cuidado que no lo cambien. Porque no es que siga pasando, pero al menos en los últimos casos que he revisado ya no, pero al principio, cuando hicieron la base de datos abierta, de repente había muchos problemas, ¿no? La entidad de residencia, que es la que me interesaba, de la persona ya contagiada, podía estar en el lugar de la entidad donde la están atendiendo. Y en este caso sí es muy importante porque no necesariamente a una persona que vive en un lugar y que ahí le detectan el virus, no necesariamente lo van a atender ahí. Por la capacidad hospitalaria lo pueden estar moviendo. Por ejemplo, vimos los casos en Francia que, como en época de guerra, movían a los enfermos por tren porque ya no tenían capacidad los hospitales. Entonces, esto, el descriptor de los datos siempre también es muy importante tenerlo claro. La ventaja es que aquí lo hacen público. Entonces, nosotros podemos ir comparando todos nuestros datos y estar así seguros que la columna que yo estoy revisando es precisamente la columna. Entonces, regresamos a nuestro archivo. Ya calculé mi tasa, les digo que me guarde todos los cambios que hice, le doy clic acá a esto que es como un lápiz para que cierre la edición y ya está mi tabla lista, ¿sí? Entonces, ahora me voy a mi tabla de mortalidad, donde hice exactamente lo mismo, solamente que son puntos, son centroides. Y ahora, la pregunta es, ya tengo mis datos, ya tengo todos mis datos de mi tasa de contagio de casos confirmados. Pero, ¿cómo lo voy a hacer para distribuirlos? ¿Los pongo nada más de menor a mayor o de mayor a menor? ¿O cómo voy a construir aquí las categorías? ¿Cómo las tenían acá? ¿Decido hacerlo como ellos? ¿O hago estas que yo ocupé? Eso es muy importante porque entonces esto podríamos decirlo que es como muy poco contagio y esto es mucho contagio. Y generalmente así se construyen estos, ¿no? Esto es como un nivel medio, mucho y poco. Pero, ¿qué me llevaría a tomar una decisión para hacer este número de categorías tan grande? Hay métodos para decidir cómo voy a presentar mis datos para que sea más fácil leer. Y es lo mismo. ¿A quién le estoy hablando? En este caso no le hablo a un público especializado, o tal vez sí, pero quiero que una persona con ver un segundo el mapa tenga una idea muy clara de qué le estoy diciendo. Porque me interesa entregarle la información rápida y sobre todo no me interesa saturarla. Porque hay que entender que las personas están con mucho estrés, ¿no? Y aquí dice tasa cruda, un comentario de alguien, se usa tasa cruda porque no es comparable, porque hay diferentes tamaños de población entre estados. Sí, pero nuestra población en los estados no es tan grande. De hecho, donde tenemos más variación en los estados es en los municipios. Ahorita vamos a llegar a eso.
porque eso es una cuestión muy importante. No para todos los datos nos sirven tasas crudas. Para este caso, donde son estados relativamente parecidos, sí podemos hacer una tabla cruda, es como un tanto válido. Y además, volviendo al tema del público, no es un público especializado al que le queremos llegar. Por eso, si le ponemos una tasa muy especializada, puede que causemos confusiones. Entonces, solamente nos interesa dar una idea, no una medición exacta. Por eso usamos una tasa cruda, porque es más fácil explicárselo a alguien. Bueno, entonces regresamos a esto. ¿Cómo voy a decidir cómo ponerlos cómo voy a hacer mi clasificación? Lo que yo suelo recomendar es que usemos un método que se llama Jenks o rupturas naturales. Este método básicamente es una optimización de los valores que tengamos a partir de un algoritmo no lineal, que aplicar este algoritmo lo que nos garantiza es que hay una mayor heterogeneidad entre grupos, o sea, un grupo que yo tengo es muy diferente al otro grupo. Regresando acá, esta clasificación me asegura que este grupo es muy diferente a este otro grupo, pero los datos al interior de este grupo se parecen. Suena un poquito complicado, pero calcularlo no es tanto. Vamos a ver ahorita un ejemplo visual en la presentación, que es como el caso más difícil, que es precisamente el de los municipios. Pero nos vamos a regresar a hacerlo a las entidades y luego a los municipios, pero creo que es más fácil que lo entendamos con colores y con gráficos para el caso municipal, que es donde hay mayor variabilidad. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Estas son las tasas en las que quité los valores más extremos que están acá arriba y quité la mayoría de ceros, porque tenemos muchas entidades, muchos municipios con ceros, donde ya sea que no hay pruebas o no han dado positivo o lo que sea, pero en este momento tenemos cero. Eso es lo que nos da nuestros datos. Y la gran mayoría se acopla aquí. Esta parte, la parte horizontal, sería el número de municipios, del 1 al 2.458, que es el que tenemos población, y de este lado son la tasa municipal de contagios. Entonces, esto es bastante homogéneo, ¿no? ¿Cómo puedo meter categorías ahí de una forma en la que sea válida? Bueno, pues con la optimización de Jenks. La optimización de Jenks me da estas. Esta es una grande, acá hay otra pequeña, pero me está garantizando que estos datos se parecen entre sí y son muy diferentes a estos datos. Y lo mismo, con esto puedo, si genero 5 categorías o menos, puedo garantizar que con un golpe de vista la gente va a entender dónde está una distribución media y dónde hay una distribución muy grande y dónde hay una relativamente pequeña. Y lo mismo, no le estamos hablando a público especializado, hablamos a público en general. E incluso al público especializado, muchas veces es mejor darle una aproximación más grande, como un público en general, y ya después ir desmenuzando nuestros datos. Entonces, aquí está la comparación de los datos. Eso es a lo que vamos a llegar a comparar. Regreso a mis datos, a compararlos por Jenks para que sea visual. Ya es comparable porque son tasas y ahora necesito que visualmente sea fácil de entender. Apago mi capa de mortalidad y dejo la que tengo aquí de las entidades. Entonces, otra vez, ya sé que le dé doble clic, o le dé clic derecho y me vaya a propiedades, pero entro a sus propiedades, me voy en mi panel izquierdo a simbología, acá arriba le pongo que quiero un valor graduado, porque pues se podría decir que es como continuo, ¿no? Mis observaciones, aunque no necesariamente. Aquí digo que la columna sobre la que quiero trabajar mi simbología es contagio. Aquí establezco el método, que aquí está rupturas naturales o Jenks, y aquí me crea mis 5 categorías. Yo estaba usando una parecida a esta. Aquí, si quisiera que el verde, el oscuro fuera donde hay más, o sea, estos valores, le doy clic aquí y le digo que me invierta la capa de color. Si quisiera elegir otra gama de colores, aquí tiene una gran gama de colores respecto a lo que queremos presentar, y además estas son como una especie de recomendaciones en las que nos garantiza que en casi todos los monitores se va a ver bien. Muchas veces nos encontramos con este problema. En mi monitor un color se ve de una manera y en el monitor de mi compañero de otro. Cuando lo imprimo se va a ver de otra manera. No tengo que meterme a escoger exactamente color por color, sino que ya lo tengo aquí.
Hay algunos consejos, por ejemplo, este magma, si fuéramos a usarlo para una población que creemos que puede tener daltonismo, esos colores suelen ser los más recomendables. En este caso vamos a usar esta, vamos a invertir la rampa de colores, le damos a aplicar. Aquí, como tenemos una gran cantidad no es cierto, esto lo vamos a usar para los municipios. Aquí casi no hay ceros y es más o menos homogénea nuestra distribución. Entonces, aquí encuentro esta. Le doy a aplicar y la encuentro. Aquí está, ya la tengo. Voy a hacer lo mismo para mis datos de mortalidad, pero no los puedo encimar. Aquí me falta uno, que es el de más bajo. Sí. Aquí ya tenemos todas las entidades. Algunas veces Jenks tiene este problema. El valor más bajo no lo encuentra, entonces manualmente hay que ponerle 0, ¿no? Y ya lo tenemos aquí. ¿Cómo podría hacer para presentar dos variables en un mismo mapa? Pues como lo hacemos acá. Aquí. Con el tamaño de los centroides voy a explicar el tamaño de la mortalidad. Y así van dos pájaros de un tiro. Doy la tasa de contagio y la tasa de mortalidad. Esto lo hacemos así. Prendemos nuestra capa de mortalidad. Me voy otra vez a sus propiedades. Simbología, otra vez, valor graduado. Lo que me interesa es la tasa de mortalidad, que ya la tenía. Me voy a clasificar, tal vez 3 son muchas. Y digo, 5 son muchas, que es la que me entra por default, y le digo que 3. Para que se puedan ver, acá le pongo que en lugar que sea color, sea tamaño. Selecciono otro color, en este caso rojo. Quién sabe si sea el más recomendable, pero bueno. Y si encima no nos dejaría ver, lo que queremos es llegar a este resultado en el que podamos ver los colores de adentro de las entidades. Entonces, aquí revisamos las características del símbolo y ponemos una transparencia u opacidad del 70%. Aceptar, aplicar, y ya son un poco transparentes. Ahora lo puedo bajar más, porque al final de cuentas lo que me importa es el tamaño del círculo, no el color del círculo, y sí el color de la entidad. Lo ponemos al 50% ahora, y listo. Aquí lo tenemos. Ya es un mapa más o menos entendible, tenemos pocas categorías y tenemos dos variables en uno solo. El resultado, bueno, entendimos el dato que teníamos y entendemos la capacidad de sobreponer capas en nuestro software de QGIS. Y nuestro mensaje es, tal vez, espero, más claro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Y este verde a lo mejor se parece a este verde, y este se parece a este, y quién sabe cómo lo voy a separar. Aquí hay más diferencia entre los colores, son solamente 5 categorías y 3 categorías para mi mortalidad. De nuevo, ¿qué mapa me podría dar más información a un golpe de vista? Pues yo creo que es este, porque los colores son más contrastantes y porque además estoy hablando de la mortalidad, ¿no? Entonces puedo ver casos extraños o atípicos, por así decirlo. Y ahora vamos a la parte de lo bueno, ¿no? Ya representé mis datos, hay mucha gente presentando datos, tal vez a mí no me interesa estar haciendo nuevas formas de representar datos, pero sí quiero responder algunas preguntas. Y, por ejemplo, sería, ¿el COVID es un problema urbano o de densidad poblacional? Y aquí hay varias preguntas, ¿no? Aquí los mapas de atrás esta es la zona metropolitana de Monterrey y esta es la zona metropolitana del Valle de México. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer rápidamente un mapa que sea relativamente fácil de entender, como el que hicimos anteriormente, pero para el caso de los municipios. Y después vamos a revisar si con los datos que tenemos podríamos contestar esta pregunta. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿qué entendemos por ciudad? Pero bueno, nos vamos a nuestros datos. En el link, les había dicho el número 6, está mi capa de datos municipal.
¿sí? Que es esta. Esta ustedes no la tienen, ahorita la vamos a hacer, la que termina en .gal. Tienen esta, el geocache. Entonces, ya termino con esta parte. Y voy a cargar mis datos municipales, que son estos. Y voy a hacer lo mismo. Voy a clasificar mis municipios sobre una optimización, que es lo que me va, la clasificación que me va a arrojar Jenks. En este caso, por la cantidad de datos que tenemos, yo lo tomaría más bien como una recomendación. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente, mi tasa de contagio. Le digo que me lo haga por Jenks. En 5 está, pero en este caso recordemos que tenemos muchos ceros. Entonces, sí me interesa diferenciar cuáles son explícitamente ceros. Entonces, acá le voy a decir que estos valores me los tome como cero. ¿Cómo decido este tipo de cosas que no sea el Team Marín? Lo vamos a ver más adelante. Si hay información estadística que nos puede dar un poco de consejos y hay metodologías. De hecho, hay un libro que está también en la carpeta que descargaron o que van a descargar para tomar este tipo de decisiones o al menos tener cierta seguridad estadística de que es algo recomendable. Le doy a aplicar y voy a encontrar un mapa muy feo que pues no veo muchas cosas, ¿no? Porque las fronteras de los mapas me están tapando. Secretaría de Seguridad de Salud Pública también presentó algunos tipos de mapas así, que yo creo que son más confusos que... o sea, al final de cuentas lo que terminan haciendo es generar más confusión que generar más conocimiento o entendimiento del problema. Esto es solamente un tratamiento visual, porque al final de cuentas ya tenemos nuestras tasas. Seleccionamos nuestros símbolos, selecciono uno y con control mantengo los otros. Le doy doble clic al último para entrar a sus propiedades y aquí le voy a decir que no me lo delimite por una línea sólida, sino que no le ponga ninguna delimitación. Y aceptar, aplicar y ya es más claro lo que estoy viendo. Después, bueno, el dato que está el mapa que está en la página interactiva de Secretaría de Salud sobre COVID es algo muy parecido a esto, pero incluso alguien que vive en Aguascalientes o en Tlaxcala, si le dices, oye, ¿dónde está Tlaxcala ahí? Pues quién sabe dónde está. No va a estar seguro si está aquí, si está por acá. Para que sea más fácil a la persona que lo está viendo, para que se lo hagamos más fácil, vamos a poner nuestra capa que ya teníamos de entidades y solamente vamos a hacer una transparencia para que nos conserve estas fronteras de las entidades que sí conocemos. Me voy aquí a relleno y en lugar de sólido le voy a decir que no ponga ningún relleno, que lo aplique y aquí ya puedo ver qué municipios pertenecen a qué entidades. Tal vez no voy a poder ver qué municipio es porque pues, son 2.458 municipios en este caso y pues, no los voy a encontrar aquí. Pero esto visualmente ya es más fácil de entender. Ahora, nuestra pregunta, ¿qué es lo que queremos, a lo que nos va a llevar el análisis? No la parte de la representación que es más fácil, sino el análisis. ¿Es un tema urbano? ¿Solamente se presenta en las ciudades o es de densidad poblacional? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué entendemos por ciudad? Es una pregunta parecida a qué me dice el dato, qué me puede decir el dato y qué deseo que me diga el dato. Es lo mismo, qué conceptos tengo para construir la visualización que quiero hacer, o en este caso para contestar la pregunta. ¿Qué es una ciudad? ¿Es solamente un montón de gente en el mismo espacio o hay más definiciones? En el caso de México y de todas las ciudades del mundo occidental, tenemos las zonas metropolitanas, que es como la mayor definición de ciudad, ¿no? Son las super ciudades. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, la zona metropolitana de Monterrey o la zona metropolitana del Valle de México. Esta línea roja, que ahorita vamos a ver más a detenimiento, son los límites de las AGEPs. Las AGEPs son las áreas estadísticas básicas. Por decirlo muy a grosso modo, son colonias, aunque no. Pero es un símil relativamente parecido. Entonces, en México tenemos 74 zonas metropolitanas y las construimos a partir de diferentes categorías, que son
municipio central, municipio exterior y municipio exterior definido por criterios de política pública y planeación. En el caso de definiciones un poco más elaboradas, como la de Canadá, que a mí me gusta mucho, ellos toman en cuenta el tamaño del núcleo urbano y los commuters que se hacen de ese núcleo urbano. Estos son los movimientos que hace una persona de dónde vive, a dónde va a trabajar o a dónde va a estudiar. Por ejemplo, alguien puede estudiar en CEU, en Coyoacán, en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, pero vive en Iztapalapa, vive en Chalco o vive en otro municipio. Entonces, diariamente hace un movimiento del lugar de residencia al lugar donde hace su actividad principal. Esos son los commutes y son una de las características de las áreas urbanas. No son nada más un montón de gente viviendo en el mismo espacio, sino es un montón de gente viviendo en el mismo espacio que tiene desplazamientos importantes y que además realiza actividades de cierto tipo. Si fuera un montón de gente haciendo actividades agrícolas, no va a ser una ciudad, ni va a ser una zona metropolitana. Entonces, sobre eso es lo que tenemos que entender y esta definición nos sirve como ejemplo para decir, ok, ¿es solamente el COVID un tema de las grandes densidades o también algo tiene que ver con urbano? Y esto apoyaría un poco a las ideas que varios científicos están expresando sobre que probablemente hay una relación entre COVID y la contaminación. Puede que sí, pero también puede ser una relación que se llama espuria, porque donde hay más contaminación, hay más gente, pues es natural esperar que va a haber más contagios. Aquí podríamos empezar a dar algunas luces sobre cómo contestar este tema. Bueno, sobre qué ya tenemos estos conceptos, pero ahora necesitamos pararnos sobre una teoría para poder contestar esto. Este documento es de Luc Anselin, que es como uno de los más grandes exponentes de econometría espacial. Este documento sobre los indicadores locales de situación espacial es como la base, ¿no? Para hacer los cálculos, pero también para interpretarlos, porque no es tan fácil, es un poco más complicado que una tasa o un porcentaje o que este tipo de cosas. En su carpeta que ya descargaron o que van a descargar, en lecturas, aquí está esa carpeta, ese documento. Ya lo tienen. También el libro del que les voy a hablar más adelante ya está ahí. Entonces, ahorita lo vamos a ver rápidamente. Bueno, esto es nuestra base sobre cómo lo vamos a medir. Nuestro indicador que vamos a tomar es el indicador de Moran, que básicamente mide la autocorrelación en función de la ubicación de entidades y valores de atributo mediante un producto cruzado entre una variable y el promedio de las variables vecinas. De hecho, de otra manera, ¿qué va a hacer? Va a comparar el valor de un estado o de un municipio, su valor respecto a todos los demás y su valor respecto a sus entidades vecinas. Porque de esta manera yo voy a poder saber si hay algo en ese espacio que está haciendo que los valores sean particularmente altos o particularmente bajos. Puede que haya un municipio que tenga un valor muy alto, pero alrededor no tenga casos, tenga valores bajos o medianos. Ahí hay algo que lo explica, algo que pasa en ese municipio, pero no necesariamente hace una relación espacial. Pero si yo tengo un valor alto de un municipio, de un estado, rodeado de otras entidades espaciales con valores altos o arriba del promedio, también eso me da mucha evidencia para decir que hay una relación espacial que está haciendo que haya más contagios en este caso. El índice de Moran viene de un artículo de Patrick Moran del 48, pero este documento de Anselin es el que a mí me parece que lo explica mucho mejor, lo deja más claro y además él hace el software para el cálculo de estos indicadores. Hay varias opciones para calcularlo, que incluso dos están dentro de QGIS: Hotspot y el Visualist. Hay que hacer primero la librería de Python, hacer algunas modificaciones. Este es un plugin tal cual, no es experimental, pero cuando quise usarlos, y la cosa por lo que no los recomiendo, es que no te deja cambiar este hotspot análisis, no te deja cambiar el número de permutaciones ni el nivel de significancia. Eso es algo que ahorita voy a explicar. Y en este caso, Visualist tampoco te deja mover esos parámetros y no te genera valores que no son no significativos.
que sí son muy importantes porque la mayoría de las veces no hay relaciones espaciales o son pocas. Entonces, muchos importa qué datos no son significativos. Geoda, el desarrollador principal es Luke Anselin, es un software externo que está en los links que ya les mencioné, y es muy, muy poderoso. La parte visual es muy fea, pero el fuerte de este software es la parte del cálculo. Bueno, entonces ahorita vamos a ver cómo calcularlo, pero regresemos un poco a Morat. Cuestiones de ciencia o de epistemología muchas veces nos dicen que es difícil definir algo, sino que es más fácil negarlo. Por ejemplo, un niño probablemente a un niño le cueste trabajo explicarte qué es una moto, pero el niño sí te puede decir que no es una moto. Si ve un avión, te dice, no, no es una moto. Si ve un auto, te va a decir, no es una moto. Si ve una fruta, también lo va a decir. Entonces, para poder acercarnos a decir si hay correlación espacial, si hay algo en ese espacio, en ese municipio, está haciendo que haya más contagios o que haya valores altos de contagio, para eso necesito primero decir cuándo no lo hay. Y el hecho de que no exista correlación espacial sería que tengo una distribución aleatoria de mi fenómeno. Que tengo las mismas probabilidades que tenga, en este caso, el número de contagios. La tasa de contagios, si fuera aleatorio, yo tendría las mismas probabilidades de tener los mismos casos en Iztapalapa que en algún municipio con pocas carreteras en el desierto de Durango. Esto es poco probable, ¿no? Y lo que hemos visto es que no es así. Esto nos habla que hay una correlación espacial. ¿Cómo veríamos una especie de distribuciones aleatorias? Pues con estos mapas. Estos mapas están construidos sobre esta simbología, que es la que ya hicimos con Jenks en nuestro QGIS. La diferencia es que todos estos datos son cuatro distribuciones diferentes aleatorias. Esto se parece nada a lo que tenemos en la realidad. Lo que observamos en la realidad hasta el día 12 de este mes es este mapa de aquí. La simbología para todos los mapas es lo mismo, ¿eh? Vemos que hay muchos ceros y que se concentran en pocos lugares, ¿no? A lo mejor hay personas que sepan estos puntos donde hay tanta concentración, ¿qué es, no? Y es nuestra pregunta. ¿Es un fenómeno urbano? ¿O no lo es? ¿O solamente son las masas, no? Pero bueno, vamos a medir si aquí, en esto observado, ya podemos verlo. No tengo valores aleatorios, pero ¿cómo puedo estar seguro dónde tengo concentraciones muy altas que me hagan pensar que hay algo en ese municipio que está haciendo que haya más contagios confirmados? Para esto, vamos a abrir nuestro programa de Geoda y vamos a usar esta capa. Entonces, a riesgo de que haga algún tipo de ruido a software que tenga las dos capas, la vamos a quitar de aquí. Les digo, Geoda es como feo visualmente. Geoda es feo visualmente, pero es muy poderoso para calcular. Aquí le vamos a aventar otra vez nuestra capa que ya tenemos de los datos municipales. Y ahorita la vamos a generar. Vamos a borrar. Ustedes no lo tenían. Ustedes tienen este estrés, me parece. Voy a aventarle mi geopackage de los municipios a Geoda. Y aquí Geoda me está preguntando, ¿cuál quieres que abra? Aquí. ¿Cuál quieres que abra? ¿Esto por qué? Porque GeoPackage tiene la gran ventaja que puedo tener muchas capas en un solo archivo. En este caso solamente tenemos una sola capa, que es la de los contagios de municipios hasta el día 12. Entonces le digo que quiero que abra eso. Lo abre y aquí está. Repito, no nos interesa que esto se vea bien y que sea claro. Esto siempre se va a ver como feo o difícil de entender. Necesitamos que cree identidades para cada municipio. Eso se llama matriz de pesos. Que tenga algo que identifique a cada municipio, independientemente de los valores que vayamos a calcular, que al software le permite identificar que cada municipio es por ejemplo, este municipio y no es este municipio de acá. Entonces, tiene que tener un identificador, que es nuestra matriz de pesos. La construimos aquí.
Y en este caso, como no me importa el valor que tenga, sino solamente que sea diferente, lo que voy a decir es que la cree sobre el identificador del municipio. En este caso, el identificador del municipio es, si se acuerdan lo que hicimos al principio, la clave de la entidad. Cada municipio tiene una clave irrepetible y cada entidad tiene una clave que no se repite. Entonces, nos sirve para esto que queremos hacer. Le digo que tome mi identificador del municipio para construir la matriz, que la contiguidad sea reina, como en el ajedrez, o sea, todos los municipios que estén alrededor y que no se mueva de otra forma. Entonces, dejo estos valores que ya vienen por default y le digo que lo haga. Me va a preguntar que dónde lo pongo, que dónde pone nuestro resultado. Le voy a decir que ahí, que es la carpeta de capas que también tienen. Lo termina de hacer y ya dice que terminó de crear. Y aquí nos avienta un pequeño resumen, solamente como para estar seguro de lo que hicimos. Sí, es el tipo de continuidad es reina. Tenemos 2.458 municipios. En la actualidad hay más, pero no tenemos datos de población para ellos, por eso no nos interesa tener más, porque queremos las tasas. De estos, el 0.17% de este total no tiene vecinos cercanos. Y pues sí, no los tiene. Más bien no tiene vecinos inmediatos, porque son islas, son estas de aquí. O sea, su vecino es mar, no tiene tal cual espacialmente un vecino. Entonces, lo considera para que no haya, para que no haga conexiones que en realidad no existen y que hay otro software que sí toman en cuenta una isla como si estuviera dentro de la república, y esto no es así. Y bueno, este es el número máximo de fronteras. Hay un municipio o más municipios que tienen fronteras con 19 municipios y hay algunos que tienen 0, pues que son las islas. Bueno, entonces ya, cerramos esta parte y me voy aquí a mi geoda. Y le voy a pedir que me calcule las dos variantes de mi índice de Morán, que es el global, el que me va a describir todo mi universo de todos mis municipios para México, y el otro es el que me va a dar mis valores específicos para cada uno de los municipios que esté analizando. Entonces me voy a la parte de espacio, le voy a decir que es Morán univariado sobre mi tasa de contagio municipal, que lo calcule, que me aviente también el plot de Morán, que este va a ser el equivalente a mi Morán global, y que además me va a permitir hacer un análisis gráfico bastante visual y gráfico bastante bueno, me parece, directamente desde Geoda. Esta parte de significancia la hablamos más adelante. Aquí no la vamos a tratar por el tipo de los datos y porque en realidad nos llevaría mucho tiempo, ¿no?, tomar la decisión sobre los valores para presentarlos. Entonces lo calcula y tenemos este resultado. Este es nuestro Morán global. Mi Morán, mientras más cercano a 0 sea, quiere decir que mi distribución es más aleatoria. Mientras más cercano a 1 sea, quiere decir que es menos aleatoria, o sea que los valores altos y los valores bajos se están explicando por cuestiones particulares del municipio en este caso. Aquí hay que tener claro algo, tenemos muchos municipios con 0. Por eso este número va a ser bajo, porque está contando todos. Pero nosotros sabemos por la naturaleza de los datos y del fenómeno que sí hay las concentraciones espaciales, sí nos van a interesar. Bueno, aquí voy a decir la parte que les decía que nos deja explicar, ¿no? Esta es la parte, el Morán general, pero estas son las observaciones de estos municipios. Si yo quisiera ver aquellos que son altos, o sea, en términos muy burdos, municipios con tasas de contagio de COVID muy altas, que están rodeadas por municipios de valores semejantes, que son estos, los high. Esto nos está indicando que hay algo en ese espacio que está haciendo que el contagio alto se concentre ahí nada más y no aquí. ¿Qué es? No lo sabemos. Es algo que no estamos alcanzando a medir con el único dato de mi tasa de contagio. Tal vez lo pueda medir con otro, tal vez algo social o cultural, cualitativo, que no puedo medirlo,
pero aquí no quiero saber tal cual qué es, sino lo que quiero es saber si esa concentración de valores altos existe. Eso es solamente lo que quiero responder, y esta herramienta me está dando a todos los elementos para estar muy seguro, estadísticamente muy seguro, que es así. Entonces, ¿dónde se concentran estos? Pues bueno, hago aquí mi selección. Aquí están los valores más altos. Los más extremos están aquí. Sorpresa, la Ciudad de México, ¿no? Y si vamos avanzando sobre los valores altos, se van a ir coloreando en nuestro mapa de la izquierda los municipios con los valores más altos. Y eso me da cuenta de la intensidad del problema. Hasta aquí, en mi eje, esta parte del plano cartesiano son los valores high, los altos rodeados por altos. Acá tengo valores bajos en diferentes combinaciones, ¿no? Los bajos rodeados por bajos. O también los no significativos, y acá sí son los bajos rodeados por bajos, en el tercer cuadrante. Estos también me podrían interesar. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué está pasando en estos municipios? Que su valor es bajo y el valor de sus vecinos también es bajo. Acá dicen, Geoda también habla de GeoPackage. Sí, creo que podría valer hasta como forma de identificar un buen sistema de información geográfica, ¿no? Geoda lo abre, esa parte es un archivo más ligero, tiene solamente un archivo y no 5 o 8 archivos que sí tiene el shapefile. Lo puedes compartir muy fácil porque es más ligero, es uno solo. Lo abren varios programas de sistemas de información geográfico y es mucho más amable, ¿no? ¿Para qué necesitas tener 8 archivos cuando puedes tener uno con el mismo? Ya hay un programa de software que es muy famoso y que hace casi lo mismo que QGIS y que te cobran, que no abre GeoPackage y te obliga a estar lidiando con toda esa cantidad de paquetes, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué software sea ese. No lo conozco, creo que se llama ArcGIS, pero bueno. Entonces, acá tenemos otros datos interesantes, ¿no? ¿Qué pasa en estos municipios? Puede ser que pues haya poca población, puede ser que no haya población sintiéndose tan mal como para ir al hospital a que le hagan pruebas, puede ser que no hayan llegado las pruebas ahí, que en teoría supone que ahorita ya no pasa eso, o puede ser que solamente sean sospechosos, no sé. En este caso solamente estoy revisando los casos de los confirmados. Entonces, bueno, sí sería como interesante ver qué está pasando ahí. Pero ahorita lo que nos interesa para nuestra pregunta son estos, los altos. Bueno, total. Estos archivos, estos valores, si le doy clic derecho a mi mapa y le digo que guarde los resultados, me los va a guardar con estos nombres. Este es el identificador del clúster. El clúster son estas categorías. Este es el valor P de mi municipio, que es la significancia. Y esto es el índice tal cual se calculó. Entonces le decimos que sí. Ok, habilitate esos 3. Guárdamelos. Ya los tengo acá. Acá lo hice con casi 1000 permutaciones. Una permutación es que compara mis valores observados. Mis valores observados son estos de aquí, de en medio. Los compara contra una distribución aleatoria. Cada permutación es una distribución aleatoria así. Y lo compara una y otra y otra y otra y otra y otra vez, 1000 o hasta casi 1.000.000 de veces, para poder llegar a decirnos, no hay una distribución aleatoria. Aquí está el resultado, que no hay distribuciones aleatorias. Las concentraciones están específicamente aquí. Y cada observación te lo estoy diciendo con un cierto grado de certeza estadística. Entonces, eso lo vemos aquí. Abro mi tabla y acá me lo saben todo. Este es el índice de mora para cada uno de los municipios que tenemos acá. Ahora, Geoda solamente abre, no lee UTF-8, que son los acentos y todo esto que tenemos en español. Va a pasar esto. Cuando lo tengamos en Geoda, en QGIS, perdón, no hay ningún problema porque desde las propiedades le podemos decir que lea UTF-8 y otra vez nos vuelve a poner nuestros acentos y nuestras comas y nuestros símbolos de la ñ, nos vuelve a poner aquí sin ningún problema y ya podemos construir una tabla si queremos, no sé,
una tabla con los índices de Morán más altos. Ya, solamente lo exporto desde aquí, no lo tengo que volver a clasificar. Entonces, que guardé mis datos aquí, le pido que los guarde, y sobre esos clústeres ya puedo hacer un mapa y meterle diseño, siguiendo más o menos las nociones que seguimos para el mapa anterior por entidades o el mapa anterior de municipio. Eso no lo vamos a hacer aquí por tiempo, porque llevaría mucho. Aquí está, sigue salvando los datos, son muchos datos, entonces se puede tardar. Pero ahora una parte importante sobre este tema de la visualización es cuántas permutaciones decido, o sea, cuántas comparaciones contra esto hago. ¿100 nada más? ¿O 1000? ¿O casi 1,000,000? ¿O cuántas voy a hacer, no? Y el nivel de significancia, ¿no? O sea, en este caso, por los valores P. ¿Qué tan significativo lo quiero? Lo quiero muy significativo, muy poco, y no tanto cómo lo quiero, sino qué me permite, hacer los datos que tengo, porque no es lo mismo los datos de un censo o los datos a lo mejor de imagen satelital o estos datos, ¿no? En los que tengo muchos ceros. Bueno, para tomar este tipo de decisiones hay afortunadamente mucha literatura, que está este otro libro, el CASI, esta otra lectura, ¿no? La que es más pesada. No sé si todavía sí gratis, pero bueno, yo cuando lo busqué estaba gratis, por eso aquí lo puse también gratis, ¿no? Es este libro. Efron, el primer autor, él ganó la Medalla Nacional de Ciencias en 2005 en Estados Unidos y la Medalla de Oro de la Royal Statistical Society en 2014. Y Hasty recibió el premio Emanuel y Carol por innovación estadística en 2014. Creo que en 2016 ellos empezaron a escribir este libro y lo sacaron en 2017. Y aquí en este libro nos da muchos elementos para responder cuántas permutaciones le quiero hacer a mi índice de Morán. Muchas o pocas, o algo medio, ¿no? Sobre los datos que tengo. También qué nivel de significancia voy a poder usar. Estas preguntas son para algo más complejo del tema de la visualización, ¿no? Que vimos al principio, ¿no? Que es algo como más sencillo, ¿no? Que luego muchos mapas oficiales no lo presentan así. El tema de cuántas permutaciones voy a meter, qué nivel de significancia voy a tomar, pues eso lo puedo ir contestando sobre ese dato. Y bueno, regresemos al tema de nuestra pregunta, que sí podemos empezar a contestar desde acá de Geoda, ¿no? Ya terminó de guardarme esto, ya lo cierro. Bueno, esto que hace Geoda, qué bueno que pasó. A los que han usado R, aparece un símbolo de cuando R está calculando. Y cuando estamos usando QGIS, aquí abajo nos aparece una barra sobre el porcentaje que va avanzando de cuánto de nuestro proceso lleva hecho. Geoda no. Geoda hace lo que pasó ahorita, que se traba y que aparece por acá arriba, pero en la ventana de Geoda, el letrero de no responde. No quiere decir que ya se trabó o que ya lo rompimos, ¿no? No, está procesándolo, pero la interfaz no está tanto pensada para el usuario, está pensada para que sea una herramienta muy poderosa de cálculo. Entonces te va a decir, no responde, pero quiere decir que está calculando, solamente esperamos un momento y nos va a dar nuestro resultado, o lo va a guardar, o lo que sea. ¿Sí? Si les pasa eso con Geoda, acuérdense que Geoda no está pensado para que lo veamos, está pensado solamente para calcular y calcular y calcular, y creo que en econometría espacial soy un economista, ¿no? Entonces es como mi referente, la economía espacial. No hay software más poderoso que Geoda, incluso más fácil que usar porque no tienes que estarlo programando como a lo mejor en R. No tienes que saber programación de una regresión espacial ponderada o algo así, sino que ya esto te lo avientas, es mucho más fácil. Entonces, regresemos al tema de nuestra pregunta. Cargamos nuestro
nuestro geopackage del contagio de COVID a nivel municipal del día 12. Volvemos a hacer lo mismo. Lo mismo me refiero a hacer la clasificación sobre Jenks de las categorías. Acá lo ponemos graduado sobre mi tasa de contagio, que sea una optimización de Jenks. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Por la cantidad de ceros que tengo, le pido que acá solamente me haga una categoría especial para ceros. Y le ponemos otro color. ¿Por qué otro color? Bueno, porque yo creo que hay mucha gente que se está preguntando cómo le va a hacer para darle de comer a los hijos el siguiente mes, cómo se va a perder su trabajo, cosas así. Entonces creo que colores como un rojo, así rojo chillante, rojo sangre, es estarles aventando más información, más estresante, ¿no? No me acuerdo en qué otra sesión de aquí de Cubis decían este tema, ¿no? De la combinación de colores, incluso de colores que pueden provocar náuseas. Entonces, sí es un tema importante. ¿Qué color le vamos a poner? Y hay sugerencias que te hace acá ya lo dimos, que te hace el programa, pero pues sí, creo que tendría que haber como criterios, ¿no? De cosas elegir. Probablemente sí los hay, yo la verdad no los conozco. Pero bueno, entonces volvemos a presentar con este tipo de colores mis datos municipales y ya podemos preguntarnos qué pasa aquí, en estos puntititos de aquí, que hay mucha más concentración. Bueno, pues veamos si son ciudades, si son áreas metropolitanas. En este caso vamos a ver las tres más grandes y las tres primeras que hubo, que son la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey. Vamos a visualizar, acá vimos un poco con algo de transparencias, Monterrey y la zona de el Valle de México. Entonces vamos a revisar acá para empezar un poco a contestar esa pregunta que nos habíamos hecho aquí, ¿no? ¿El COVID es un problema urbano o solamente de densidad? Vamos con el área metropolitana de Monterrey, le damos clic derecho a la capa, suma la capa y vamos a intentar visualizarlo un poco mejor. Aquí en este caso vamos a solamente a ver los bordes. Igual le quitamos el relleno. Sin relleno cambio esta línea, le pongo a lo mejor una amarilla y la hago más gruesa. Y solamente va a marcar eso. ¿Sí son los ALEP? Pues sí. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a agregar una vista satelital. Lo mandamos hacia abajo. Y aquí tenemos. Esta es la mancha urbana de Monterrey y estas son las AGEPs. Estos son fraccionamientos o colonias muy nuevas que no están en la clasificación de AGEP. La última clasificación por AGEP de las zonas metropolitanas disponibles oficiales es de 2018. Una característica de las zonas metropolitanas es que se expande. Entonces, estas cosas o no son parte del área metropolitana, que dudo, o son nuevas o son asentamientos irregulares. Ajá, entonces, bueno, aquí todas estas AGEPs sí son tal cual mi zona metropolitana de Monterrey. Apago otra vez esta capa, prendo mi capa de los datos y aquí tengo más concentración de contagios que acá. Aquí estos valores son estos. No necesariamente son bajos, pero no son los más altos. Entonces, no necesariamente el hecho de que sea una ciudad quiere decir que va a haber más contagios, o al menos esta evidencia, para el caso de Monterrey, ya podemos explicar con datos y con software libre que no siempre es así, ¿no? Incluso que hay concentraciones mayores. Lo mismo pasa para el caso del área metropolitana de Guadalajara. Acá hay lugares que tienen niveles más altos. Y acá un caso que siempre es como el que suele tener más atención de los medios y también de investigadores, porque se generan muchos más datos para la zona metropolitana del Valle de México que para el resto de la República. ¿No? Hagamos esto, lo mismo. Y no sé, ahora verde.
Subimos el grosor. Y aquí está, ¿no? Mi zona metropolitana fragmentada. Pues lo mismo. Esto es parte de la zona metropolitana. Aquí lo podemos ver. Aquí. Esta. Es parte de mi zona metropolitana. Ay, qué color tan malo. Bueno, tal vez un rojo en este caso sí sería mejor para ver la delimitación, ¿no? A nivel AGEF, que es casi a nivel colonia. Vemos que estas partes están dentro de la zona metropolitana, pero están casi con niveles muy bajos y no con niveles altos de lo que sí está dentro de la metropolitana. Esto probablemente es parte de la zona metropolitana de Toluca. No recuerdo. Pero, pues sí, no necesariamente una zona metropolitana tiene altos niveles de contagio, o no toda la zona metropolitana va a tener esos niveles de contagio. Y aquí tenemos algunas evidencias para contestar esta pregunta, ¿no? ¿Es un problema urbano? Parece que no. Y aquí tendríamos tal vez elementos para decir, ¿es un problema, hay algo relacionado con la contaminación? Pues en el caso de estas zonas metropolitanas, tal vez no. ¿Y por qué tal vez no? En el ejemplo de contaminación, porque si aquí pusiéramos la industria, que es la que genera más contaminación, está en el norte, Tlalnepantla, todas esas zonas, hay mucha industria que genera más contaminación que el sur, además que en el sur hay más cuerpos boscosos. Por eso, esa teoría aquí la podríamos refutar un poco, ¿no? Y aquí creo que lo más importante de todo esto es que lo podríamos, en cuanto al análisis, refutar con datos libres, con software libre y ya de forma relativamente rápida. Y también lo podríamos visualizar de alguna manera rápida, ¿no? Entonces, cubre muchos objetivos, tanto de investigación como de solamente representación de datos, esta parte del software libre, y a quien estamos interesados para meterse a los datos, pues hay una gran cantidad de herramientas en QGIS y en Geoda para presentar. Entonces, bueno, ya para cerrar, que ya me extendí mucho, perdón, solamente cerramos con eso, ¿no? Con un diseño sencillo, regresando a la parte 2 y 3 del tema, con un diseño muy sencillo podemos presentar mucha información, ¿no? Aquí tenemos el número de casos, que no me sirven tanto, sino más bien las tasas. Aquí presento mortalidad, acá no presento mortalidad, y acá tengo categorías, pocas categorías, lo suficientemente diferentes entre sí para poder hacer esta optimización. Y tengo colores más fáciles de presentar, ¿no? En el caso de municipios es lo mismo. Esta captura la tomé ayer, es como presenta Secretaría de Salud los datos para municipios, y bueno, a ver ahí dónde está qué estado, ¿no? Y cómo se presenta en cada municipio. Es más difícil de entender que esto que tiene la delimitación de las entidades, que son tasas, no son números como acá, y que también la selección de colores es al menos un poco mejor, ¿no? La diferencia entre 3 a 10 y 2 es como que, ¿no? Y 0 y 1, ¿no? Te hace dudar un poco esas categorías, y además que sean solamente los casos. Y aquí sí es más fácil presentarlo, y esto aportaría más a una persona que no tiene tiempo de verlo, no tiene la formación para entender un mapa tan difícil, le das mucha información con un golpe de vista. Entonces, eso sería todo. No sé si hay preguntas o algo. Verónica, estoy al pendiente, y bueno, espero que haya sido de utilidad, y sobre todo espero que haya sido como un ejemplo solamente para que ustedes puedan aplicar estos mismos procesos a otros datos de los temas que estudien o de los temas que les sigan interesando. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos tu conocimiento. Creo que el potencial de las aplicaciones de software libre geoespacial pues son muy amplias. Nos mostraste los usos ya más prácticos de los geopackage, de las expresiones en Python, y creo que aquí se formó una, bueno, no es una discusión, pero
respecto del concepto de tasa cruda, tasa general, Sí. tasa ajustada. También nos mostraste acerca de la clasificación de la optimización GICS, Natural Breaks, Sí. que también es muy útil. También que los mapas que a veces nos presentan pues no tienen ni siquiera la delimitación estatal, ¿no? Nos las dejan con la delimitación municipal y pues eso complica su lectura. Me gustó mucho la descripción que hiciste del software de Hotspot dentro de QGIS, del plugin de Visualist, pero pues mucho más lo que haces con y también R, ¿no? ¿Cómo sí, un poco, insisto, con el ecosistema de herramientas que se pueden utilizar, ya teniendo toda la expertise que tú tienes, y cómo también utilizas Geoda en combinación con QGIS. Ese indicador de LISA, indicadores locales de asociación espacial, pues también se ve bastante interesante, más aquellos a quienes les interesan todos estos temas urbanos. Pues no veo más preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta. Vi que el Instituto de Geografía hizo un trabajo relacionado con la vulnerabilidad respecto de COVID. Entonces creo que también eso podría ayudarnos a responder muchas preguntas, ¿no? Porque involucran muchas variables. No sé si ya lo conozcas. Sí, vi dos análisis de vulnerabilidad. Uno lo hizo me parece que se llama Centro Mexicano de Ecología Industrial o algo así, que ya venían trabajando desde hace un tiempo, pero me parece que en estos días el Universal lo sacó. Pero ahí sí son análisis más complicados, ¿no? Porque son más de una variable y también probablemente es información a nivel calle. Por ejemplo, no sé si el acceso a hospitales o a clínicas, o también la condición de las personas, ¿no? Aquí creo que tasas como por ejemplo, ahorita lo que decía, ¿no? Del tema de las tasas crudas, sí, claro, o sea, yo, de hecho, yo no aconsejaría para un caso de municipios usar una tasa cruda. En todo caso, siento que hay otras herramientas más fáciles, bueno, no tan complicadas de usar, ¿no? Por ejemplo, podría ser una tasa de riesgo relativo o un bayesiano o un bayesiano empírico. Hay varias. El tema aquí es también lo que decía al principio, ¿a qué público le estamos hablando? No sé cómo pues yo no puedo explicar en 2 minutos o en 1 minuto una tasa bayesiana o una tasa de riesgo relativo. Más bien, una tasa cruda, pues es más fácil explicar, ¿no? Ya le dice a la persona, bueno, si es más fácil o es más válida la comparación entre países, y por ejemplo, no te lleva a cometer errores, como lo que decíamos, de los que muchos medios dicen que el problema de COVID en Latinoamérica está en Brasil, ¿no? Pues no, si lo pasa, ves que no. Entonces, esas herramientas sí se pueden usar y hay literatura, como por ejemplo la de este libro, que te ayuda mucho a decir, bueno, si ya voy a hacer un trabajo más pesado, no solamente la visualización, se puede hacer el análisis, qué tasas puedo usar y los niveles de significancia de permutaciones. Sí, creo que los software libres ya dan muchísimas herramientas para hacerlo, no nada más R, que es el más famoso, sino QGIS, y QGIS también con toda esta parte de los complementos, ¿no? Para poderlos instalar, que son muchísimos, y también creo que es otra ventaja de las sesiones de la cuarentena, ¿no? Cada sesión te termina explicando un nuevo plugin, cómo lo usas, y ya al menos puedes hacer algo con él. Sí, es un poco de ir evangelizando a la comunidad. Y bueno, Emilio de León Corona te felicita. Sí. Y Alan Juárez dice que HT, te amo. Qué chingón. Que difundas el conocimiento. Pues no hay más comentarios. Igualmente a los demás, si gustan compartir alguna experiencia que tengan con estos software libres geoespaciales, pues los invitamos, escríbanos. Agradecemos a Alejandro Tlacael por aceptar la invitación y pues cuídense mucho, quédense en casa, ya vamos a terminar
esta cuarentena, eso esperamos. Y gracias a todos. Disculpen por los detalles técnicos. Saludos y cuídense. No sé si quieras agregar algo, Alejandro. No, nada más agradecer a la paciencia que tuvieron en lo que empezábamos y a todo el grupo de Cubis México, especialmente a ti, Verónica. Gracias. Saludos.